En los últimos años, los montes Apalaches han comenzado a aparecer cada vez más en conversaciones, foros y relatos inquietantes en Internet, y no precisamente por sus paisajes o su belleza natural. Algo en estas montañas parece incomodar incluso a quienes han vivido allí toda su vida, con historias que se repiten, advertencias que pasan de generación en generación y experiencias que muchos prefieren no contar en voz alta. Los Apalaches no solo guardan historia, guardan algo más, y en este iceberg, no solo veremos leyendas o críptidos, vamos a explorar el origen de aquello que hace este lugar tan especial. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Cuando se habla de los montes Apalaches, mucha gente piensa primero en bosques densos, niebla espesa y criaturas extrañas. Pero antes de cualquier leyenda y antes de cualquier desaparición, hay algo mucho más impresionante que todo eso, y es la edad que tiene. Los Apalaches no son las montañas más altas del mundo, y no buscan imponerse como el Himalaya ni desafiar el cielo como los Andes, sin embargo, son más antiguas que ambos. Los Apalaches comenzaron a formarse hace más de 1.000 millones de años, cuando los continentes no tenían la forma que conocemos hoy. De hecho, han sobrevivido a la ruptura de supercontinentes, a extinciones masivas, a eras glaciales y a cambios climáticos extremos. Mientras otras cordilleras nacían y crecían, los Apalaches ya estaban ahí erosionándose lentamente, y cuando un lugar ha existido durante tanto tiempo, deja de ser solo paisaje y se convierte en un archivo de la Tierra misma. Pero entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué la gente habla tanto de los Apalaches? Bueno, es porque no son solo una cordillera. Son una de las más antiguas del planeta, un lugar con historia humana milenaria y un territorio que combinó aislamiento extremo, espiritualidad indígena y folclore europeo. Mucho antes de que existieran los Estados Unidos, estas montañas ya estaban habitadas. Los primeros paleoindios llegaron hace más de 12.000 años, después surgieron culturas complejas como la Mississippian, con ciudades organizadas, montículos ceremoniales y sistemas sociales avanzados. Tiempo después, llegaron los Cherokee, quienes establecieron una relación profundamente espiritual con estas tierras. Para ellos, las montañas no eran simples elevaciones de roca, eran territorios vivos que tenían entidades, guardianes, espíritus del bosque y reglas no escritas. El mundo natural no estaba vacío, estaba habitado, y esa cosmovisión no desapareció con la colonización europea. Porque cuando los colonos escoceses, irlandeses y alemanes se asentaron en la región, trajeron consigo su propio folclore de brujería rural, supersticiones, criaturas del bosque y protección contra lo invisible. Y en el aislamiento casi total de las montañas, esas creencias no se diluyeron, se mezclaron. Y creo que podemos estar de acuerdo en que el aislamiento cambia las cosas, más en lugares así donde las historias no se descartan con facilidad, se transmiten, se perfeccionan y se vuelven advertencias. Porque cuando el bosque es tan denso que bloquea la luz, cuando la niebla cae sin avisar y cuando perderse puede significar no volver jamás, la línea entre lo natural y lo inexplicable empieza a volverse borrosa. Los Apalaches no son famosos solo por sus criaturas o por sus misterios modernos, son famosos porque todo en su historia, desde su edad imposible, sus pueblos originarios, su aislamiento, su mezcla cultural y su naturaleza implacable, crea el escenario perfecto para que el misterio no solo exista, sino que sobreviva. Y lo inquietante no es que haya leyendas, lo inquietante es que este lugar ha tenido el tiempo suficiente para que algo haya aprendido a esconderse muy bien. Algunos creen que el misterio de los Apalaches empezó con las historias de criaturas o con las desapariciones modernas, pero si uno quiere entender de verdad qué hace tan particular a esta región, tenemos que retroceder mucho más atrás de todo eso. Hace unos 12.000 años, cuando la última glaciación apenas comenzaba a retirarse, los primeros grupos humanos ya caminaban por estas montañas. No eran exploradores como los imaginamos hoy, eran comunidades que seguían rutas de animales, estaciones y ríos. El bosque no era un escenario, era un sistema vivo del que dependían para existir, y con el paso de los milenios ese vínculo se volvió más complejo. Surgieron culturas como la Adena y la Hopewell, que comenzaron a transformar el paisaje de una manera que todavía hoy resulta desconcertante, levantando enormes montículos de tierra con fines ceremoniales y funerarios.
Algunos de esos montículos siguen en pie miles de años después, cubiertos de hierba y silenciosos como si simplemente estuvieran esperando. Más tarde, la tradición mississippiana llevó esa ingeniería a su punto máximo, construyendo ciudades organizadas, plazas, estructuras elevadas y centros ceremoniales que florecieron y desaparecieron mucho antes de que el primer europeo pusiera un pie en América del Norte. Y aquí es donde todo cobra una dimensión distinta, porque cuando el pueblo cherokee se consolidó como el gran guardián de la región sur de los Apalaches, muchos de esos montículos ya estaban allí. De hecho, los cherokee, que mantienen sus tradiciones vivas hasta el día de hoy, no afirmaban haberlos construido, según su herencia, esas estructuras pertenecían a una gente antigua que estuvo allí antes que ellos. Y eso cambia la perspectiva, porque significa que incluso dentro de las culturas indígenas había una conciencia de antigüedad, de herencia y de algo previo casi mítico. Esta conciencia de antigüedad moldeó su visión del mundo, y para los cherokee, el mundo no está dividido simplemente entre lo natural y lo sobrenatural, está estructurado en tres niveles reales y activos. Primero el mundo superior, asociado al orden y la estabilidad, luego el mundo medio, donde vivimos nosotros, y por último el mundo inferior, un dominio profundo vinculado al agua, las cavernas y fuerzas poderosas como la Uctena, la serpiente cornuda. En esta cosmovisión, ciertos lugares como las cuevas, los manantiales profundos y algunos rincones del bosque eran considerados espacios de poder. No eran simples accidentes geográficos, sino sitios donde el equilibrio entre los mundos debía mantenerse con respeto. Por eso, muchas advertencias no eran supersticiones, sino normas culturales destinadas a preservar ese equilibrio y proteger a la comunidad. Incluso el nombre que usamos hoy, Apalaches, no nació en estas montañas. Ese nombre proviene de los Apalache, un pueblo muscogeano ubicado más al sur, en lo que hoy es Florida, y fue la expedición española de Pánfilo de Narváez en 1528 la que comenzó a extender ese nombre hacia el norte, aplicándolo a una región mucho más amplia. Es decir, el nombre que usamos hoy fue expandido por los europeos a partir de un pueblo del sur, pero la historia y la identidad de estas montañas son mucho más antiguas que su denominación actual. Y cuando ves todo el panorama, con milenios de ocupación humana, civilizaciones que dejaron estructuras cuya autoría ya era un misterio para los propios habitantes posteriores, y una cosmovisión donde el bosque tenía dimensiones invisibles y accesos físicos a otros planos, empiezas a entender que el folclore de los Apalaches no apareció de la nada. Es el resultado de miles de años de convivencia con un territorio que nunca fue considerado vacío, y si durante 12.000 años distintas culturas coincidieron en que el bosque estaba habitado por algo más que animales, tal vez la pregunta no sea por qué existen tantas historias, sino por qué tantas generaciones coincidieron en advertir lo mismo. Cuando los colonos escoceses, irlandeses y alemanes comenzaron a asentarse en los Apalaches durante los siglos XVIII y XIX, no llegaron a un territorio vacío. Llegaron a un lugar antiguo, denso, cargado de historia y profundamente aislado, y el aislamiento cambia a la gente. En estas montañas no había hospitales cercanos, ni ayuda inmediata, ni autoridades a las que acudir si algo salía mal, así que si alguien enfermaba, si el ganado moría, si un niño desaparecía en el bosque o si algo extraño rondaba la casa de noche, la solución no venía de la ciudad, venía de la abuela. Así nació lo que hoy se conoce como Granny Magic, pero no era magia de cuentos infantiles. Era una mezcla cruda de herencias culturales, como supersticiones escocesas e irlandesas sobre presencias del bosque, conocimientos alemanes de Pagugov o Braucherei, versículos bíblicos usados como protección y, muy probablemente, saberes botánicos aprendidos en parte de los pueblos indígenas que ya conocían el territorio. Era medicina casera, sí, pero también era protección. Las llamadas Granny Women curaban con hierbas, rezaban sobre el agua, enterraban objetos bajo el umbral de la casa para atar el mal, y enseñaban reglas muy específicas como no responder a voces en la oscuridad, no silbar de noche y no entrar en ciertos lugares del bosque sin motivo. Y en este punto, creo que ya estarás notando que aquí es donde esto deja de ser solo folclore pintoresco. Porque cuando una comunidad transmite las mismas advertencias durante generaciones, no lo hace por entretenimiento, lo hace porque algo, en algún momento, justificó esas precauciones. El bosque en los Apalaches no era romántico, era peligroso, con osos, terrenos traicioneros, rabia y clima impredecible,
pero en la memoria popular, el peligro no siempre tenía forma de animal. Tal vez por eso esta tradición no desapareció con la modernidad, y aunque su punto más fuerte fue entre los siglos XVIII y XX, en muchas zonas rurales de los Apalaches estas prácticas continuaron transmitiéndose dentro de las familias, y en algunos lugares todavía sobreviven de forma discreta. No eran brujas de sombrero puntiagudo, eran abuelas, y esa diferencia importa porque la llamada Granny Magic no buscaba invocar nada, buscaba proteger. Era un sistema de defensa con oraciones bíblicas mezcladas con símbolos antiguos, hierbas colgadas en puertas, sal en los umbrales y advertencias que no se cuestionaban. No se hacía por espectáculo, se hacía por necesidad, y si durante generaciones distintas familias sintieron la necesidad de proteger casas, ventanas y ganado con palabras y rituales específicos, quizá no estaban reaccionando a una fantasía colectiva. Quizá estaban respondiendo a un entorno que siempre fue más complejo de lo que parecía, y cuando más adelante hablemos de criaturas con nombre propio, de sonidos que no deberían existir y de personas que se internaron en el bosque y no regresaron, recuerda esto. Mucho antes de que los periódicos hablaran de monstruos, ya había abuelas sellando puertas al caer la noche, y eso es un tanto aterrador si lo piensas. Bajamos al nivel 2. Hay algo que quedó flotando cuando hablamos de las Granny Women. Ellas protegían las casas, sellaban puertas, dejaban sal en los umbrales y enseñaban reglas muy específicas sobre el bosque. Pero la pregunta nunca fue solo cómo se protegían, la pregunta siempre fue, ¿de qué? Mucho antes de que los colonos rezaran versículos bíblicos contra lo invisible, los Cherokee ya hablaban de una presencia en las montañas altas que no era un animal, no era un espíritu cualquiera y no era algo que uno pudiera simplemente ahuyentar con fuego. Lo llamaban Tzul'Kalu, y su nombre suele traducirse como el de los ojos inclinados, y no se lo describía como una bestia irracional. Era algo mucho más complejo, algo así como una entidad vinculada a las cumbres, asociada con la caza y con el equilibrio del territorio. En la tradición oral, Tzul'Kalu habitaba las montañas elevadas del oeste de lo que hoy es Carolina del Norte, pero no se movía como los humanos. Se decía que podía cruzar grandes distancias de un solo salto, que su presencia se sentía cuando la niebla descendía sin aviso sobre los picos, y que su relación con los animales no era la de un depredador, sino la de un custodio. No cazaba por hambre, vigilaba, y es que para los Cherokee la caza no era un derecho automático, era un acto regulado por normas espirituales, así que tomar más de lo necesario rompía el equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompía, había consecuencias. Tzul'Kalu representaba precisamente eso, la montaña como autoridad, pero hay algo aún más inquietante. Existe una roca real, conocida hoy como Judeculo Rock, cubierta de petroglifos antiguos. Es uno de los sitios de arte rupestre más importantes del sureste de Estados Unidos, y para la arqueología moderna, son grabados simbólicos cuya interpretación exacta aún se debate. Pero en la tradición cherokee, esa roca está asociada con Tzul'Kalu, y algunos relatos dicen que las marcas son señales dejadas por él, y otros sostienen que representan leyes o advertencias vinculadas a su dominio. Lo cierto es que no estamos hablando de un monstruo que acecha desde la oscuridad sin propósito, estamos hablando de una presencia que personifica la idea de que el bosque tiene reglas. Y si conectas esto con lo que ya vimos anteriormente, todo empieza a alinearse. Los primeros habitantes no veían la montaña como algo vacío, los Cherokee hablaban de mundos interconectados, las cuevas eran accesos reales y el territorio tenía guardianes. Y cuando más tarde los colonos comenzaron a dejar sal en las puertas y a enseñar a los niños que no respondieran a voces en el bosque, quizá no estaban inventando un miedo nuevo, quizá estaban heredando uno mucho más antiguo. Tzul'Kalu no es una criatura para asustar niños, es la afirmación de que en los Apalaches la naturaleza no es pasiva, tiene memoria, tiene límites y, según la tradición, tiene a alguien que los hace cumplir. Hay una razón por la cual, en lo profundo de los Apalaches, nunca se deja a un moribundo solo en una habitación. No es solo por respeto, es por seguridad porque, para los Cherokee, la muerte natural es un proceso que puede ser interceptado.
Existe una figura dentro de la tradición cherokee asociada a la muerte, conocida como el Ravenmaker, no como un espíritu cualquiera del bosque, sino como un hechicero que eligió aprender a robar años de vida. Según la tradición, son hechiceros que aprendieron a prolongar su existencia robando los años que otros todavía tenían por delante. Cuando alguien está gravemente enfermo, el Ravenmaker se acerca sin necesidad de abrir puertas porque no necesita tocar, simplemente se inclina sobre la víctima y extrae su esencia vital del corazón espiritual. Y en ese instante ocurre el intercambio, ya que los años pendientes del enfermo no se pierden, se transfieren. La persona muere al amanecer y el agresor, en este caso el Ravenmaker, continúa su vida. Algunas historias advierten que estas entidades no permanecen ocultas en la noche, sino que caminan entre la gente bajo una apariencia humana, envejecidas pero persistentes, demasiado presentes en velorios y demasiado atentas a la fragilidad ajena. Por eso la vigilia nocturna no era simple compañía, era defensa, pero hay algo aún más inquietante, y es que no cualquiera podía verlo. Solo los Didam Whisky, los especialistas espirituales Cherokee, tenían la capacidad de detectar su presencia y enfrentarlo. Para el resto de la familia, la muerte parecía simplemente natural, pero si el Ravenmaker era expulsado a tiempo, la muerte podía retrasarse. En estas montañas, la oscuridad no solo oculta formas, a veces, si nadie vigila tu cama, puede llevarse los años que aún te pertenecían. Si alguna vez una mujer demasiado amable te ofrece comida en lo profundo de los Apalaches, no aceptes. No importa si parece frágil, no importa si parece conocer tu nombre y no importa si sonríe como alguien que solo quiere ayudar, simplemente, no aceptes. En la tradición cherokee, existe una figura que no se esconde en cuevas ni desciende envuelta en fuego, se acerca caminando. Su nombre en cherokee suele transcribirse como Utunta, y fue traducido al inglés como Spearfinger en referencia al dedo afilado que la caracteriza, y a diferencia de otras presencias del folclore, no necesita perseguirte. Ella prefiere que te acerques por voluntad propia, así que puede adoptar la apariencia de una anciana, una vecina o incluso una figura familiar. Su voz es suave, sus movimientos lentos y parece inofensiva, pero eso es exactamente lo que la hace peligrosa. Su nombre, además, no es simbólico, ya que en su mano derecha posee un dedo largo y afilado como una lanza, hecho de piedra o hueso según varían las versiones. Ella lo mantiene oculto contra la palma, disimulado bajo la piel endurecida que, dicen, es tan resistente que las flechas rebotaban en ella. Y cuando la víctima está lo suficientemente cerca, no hay lucha prolongada y no hay gritos que alerten al bosque, porque con un ataque quirúrgico casi imperceptible, te abre el costado y te extrae el hígado. En muchas versiones, la herida se cierra y la persona no siente dolor inmediato, solo un cansancio extraño como una debilidad que avanza rápido. Así que la persona camina unos pasos más y luego cae, pero la elección del hígado no es casual dentro del relato, porque no se describe como un acto de hambre, sino como una forma de consumir la fuerza vital de la persona. Pero ella no es simplemente una bestia, ya que en algunos relatos es descrita como una bruja, y en otros, como una mujer que se transformó mediante poderes sobrenaturales hasta endurecer su piel como piedra. No es un monstruo externo sin origen, es una figura que alguna vez fue humana y que terminó convertida en algo peligroso, y eso la vuelve más inquietante, porque deja de ser una amenaza lejana y se convierte en una advertencia sobre lo que puede surgir desde dentro de la propia comunidad. Además, la leyenda también habla de su caída, porque según varias versiones, los héroes cherokee descubrieron que su cuerpo era prácticamente impenetrable, pero que su punto vulnerable no estaba en el pecho ni en la cabeza, sino en la palma de su mano, justo donde se unía el dedo afilado a la muñeca. Y allí la atacaron repetidamente hasta debilitarla y finalmente derrotarla, pero que haya sido vencida no significa que la historia desapareciera. Spearfinger no representa solo a una criatura, sino al miedo a lo familiar que no es lo que aparenta. Por eso, en estas montañas, se enseñaba a los niños a no confiar ciegamente en quien aparece solo en el bosque, incluso si parece una abuela amable. Y en un territorio donde la naturaleza tenía guardianes y donde la muerte podía ser interceptada, Spearfinger enseña que no todo lo peligroso surge desde la oscuridad profunda y que algunas amenazas caminan despacio, sonríen primero y esperan a que te acerques.
En los Apalaches, hay noches en las que el bosque no suena como bosque. No es el viento entre los árboles ni el crujido de una rama, es un alarido agudo, desgarrado, demasiado humano para ser animal y demasiado salvaje para ser persona, como un grito que parece salir de la montaña misma. Y en esas montañas, ese sonido tiene nombre, se llama el gato Wampus. Hoy sabemos que el puma, el llamado león de montaña, puede emitir un chillido que imita casi a la perfección el lamento de una mujer en agonía. Y para que te metas un poco en la mente de quienes lo escuchaban, escucha esto y dime a qué te parece. Ahora bien, para los colonos aislados en cabañas de madera, rodeados por kilómetros de oscuridad y sin más explicación que lo que alcanzaban a ver con una lámpara de aceite, aquello no era biología, era una presencia, y lo inquietante es que la historia no nació con ellos. En versiones vinculadas a relatos atribuidos a la tradición cherokee, todo comienza con una mujer que desobedeció una prohibición sagrada. Ella se ocultó bajo la piel de un felino para espiar una ceremonia reservada solo a los hombres, y al ser descubierta, el castigo no fue social, fue espiritual porque la piel le quedó fusionada al cuerpo. Y no murió, fue transformada y condenada a vagar entre los árboles como algo que ya no era completamente humano. Esa raíz trágica, vinculada a la transgresión de un límite sagrado, cambia cuando la leyenda pasa por el filtro colonial, porque en boca de los colonos, la historia pierde su dimensión ritual y gana deformidad. Ya en este punto, no es solo una mujer maldita, es un felino imposible. Algunos relatos colonos hablan que el Wampus tiene 6 patas, 4 para desplazarse a una velocidad inalcanzable y 2 delanteras más largas, casi humanas, que le permiten erguirse o atacar. Otros insisten en que sus ojos pueden paralizar a quien la mira demasiado tiempo, y no mata por hambre, acecha. Lo interesante es que el grito nocturno del puma, perfectamente natural, se convierte en prueba, porque cada alarido confirma que la criatura sigue allí y cada eco en el valle fortalece la historia. El bosque ya no es solo territorio, es escenario, y aquí es donde la leyenda deja de ser enseñanza y se convierte en avistamiento. A diferencia de Tzul'Kalu, que encarna la autoridad de la montaña, o del Ravenmaker, que representa la corrupción espiritual interna, el gato Wampus es algo distinto, es la ansiedad del aislamiento tomando forma. Es la fusión entre mito indígena, superstición europea y un entorno donde los sonidos no siempre tienen explicación inmediata. Por eso no es casualidad que muchas personas que hoy visitan zonas profundas de los Apalaches describan la misma sensación antes de escuchar cualquier cosa, y es la impresión persistente de que algo los observa desde la línea de árboles. Si el gato Wampus encarna la ansiedad de lo desconocido, el Tailipo representa la consecuencia de tomar lo que no te pertenece. En lo profundo de los Apalaches existe una regla no escrita: no tomes nada del bosque. No porque alguien lo prohíba, sino porque el bosque recuerda. La historia cuenta que un hombre vivía solo en una cabaña de madera junto a sus 3 perros. El invierno había sido cruel, la despensa estaba vacía y el hambre empezaba a nublarle el juicio, así que una noche salió a cazar lo que fuera. Mientras se adentraba en el bosque, entre los árboles vio una figura oscura, de ojos brillantes y con una cola larga que se movía con inquietante precisión, por lo que disparó, o quizá blandió un hacha según la versión que te cuenten. Lo que sí coincide es que la cola quedó en el suelo, la criatura chilló con un sonido ni completamente animal ni completamente humano, y luego desapareció entre la espesura. El hombre regresó con la cola, la cocinó y la comió, pero esa misma noche comenzó el raspado. Se escuchaban arañazos primero en la pared exterior, luego en la puerta y después bajo la ventana, hasta que una voz ronca y arrastrada empezó a susurrar desde la oscuridad: mi cola, lo único que quiero es mi cola. Cada noche, el sonido y el susurro se acercaban un poco más, así que el hombre envió a sus perros a investigar, pero uno por uno desaparecieron en la negrura del bosque. Los ladridos de sus perros se apagaron sin eco, y luego la voz dejó de venir desde afuera, se escuchó dentro, al borde de la cama justo sobre sus pies.
Cuando días después alguien encontró la cabaña, solo quedaba silencio y ni rastro del hombre, ni de los perros y en algunas versiones, ni siquiera quedó la casa. Solo la chimenea quedó en pie, como si el bosque, o la criatura, hubieran decidido borrar el resto. El Tai Lipón no mata por hambre, no ataca por odio, solo reclama lo que le fue arrebatado. Y en estas montañas, cuando algo reclama lo suyo, no se va sin recuperarlo. Seguimos con el nivel 3. Hubo un momento en que el miedo en los Apalaches dejó de susurrarse junto al fuego y empezó a imprimirse en tinta negra. Para entender al Snallygaster, hay que moverse al norte del cinturón Apalache, al valle de Middletown, en el condado de Frederick, Maryland. No es el corazón profundo del sur, pero sí forma parte del mismo sistema montañoso y del mismo aislamiento que permitió que las historias echaran raíces. En el siglo XVIII, inmigrantes alemanes llegaron a la región trayendo herramientas, semillas y supersticiones, y entre ellas, relatos sobre el Schneegeist, el llamado espíritu rápido, una presencia alada que descendía desde el cielo. Con el tiempo, el nombre se deformó en boca angloparlante hasta convertirse en el Snallygaster, algo más áspero, pero que dio bastante de qué hablar. Durante décadas fue solo un rumor rural, una criatura alada, con pico metálico, ojos penetrantes y, según versiones posteriores, tentáculos colgando de la mandíbula. Además, se decía que atacaba ganado y que descendía en picada como si el cielo tuviera depredadores propios, pero en 1909 todo cambió. De repente, los periódicos comenzaron a publicar avistamientos en Maryland, luego en Virginia Occidental, después en Nueva Jersey, y el pánico se expandió más rápido que la criatura. El Middletown Valley Register imprimía relatos con entusiasmo casi teatral, y The Baltimore Sun amplificó la historia. Circularon rumores de recompensas y de grupos armados organizando cacerías, e incluso de un supuesto interés del presidente Theodore Roosevelt quien quería participar, aunque probablemente fue una exageración diseñada para vender más ejemplares. Con el tiempo, el Snallygaster dejó de ocupar titulares y los reportes se volvieron esporádicos hasta desaparecer casi por completo. La supuesta muerte en una destilería clandestina nunca fue verificada públicamente, pero tras ese rumor, la ola de avistamientos se enfrió tan rápido como había comenzado, y aún así, nunca hubo una explicación oficial concluyente. A diferencia de las figuras anteriores, el Snallygaster no actúa como guardián espiritual ni como castigo moral. Es descrito como algo físico, algo que vuela, que deja marcas y que puede ser perseguido, y eso cambia las reglas. Porque aquí el miedo no se transmite solo en susurros, se documenta, se imprime y se multiplica, y cuando decenas de personas aseguran haber visto lo mismo sobrevolando los valles, la pregunta ya no es qué simboliza, sino qué era. El primer gran monstruo moderno de los Apalaches no fue solo una historia contada alrededor del fuego, fue una criatura buscada con rifles, y hasta hoy, nadie ha demostrado de forma definitiva que sobrevoló aquellos cielos en 1909. No todo lo que apareció en Maryland en 1909 tenía alas, porque mientras algunos miraban al cielo buscando siluetas imposibles, otros empezaron a preocuparse por algo que se movía a ras de suelo entre cercas y campos recién arados. No descendía en picada ni tenía tentáculos, este corría, y corría con el peso suficiente como para hacer vibrar la madera de los establos. Lo llamaron Snarly Owl, y las descripciones que daban los testigos eran las de un canino enorme, más grande que cualquier perro conocido en la región y demasiado robusto para ser un lobo común. Tenía un pelaje oscuro, mandíbula ancha y un cuerpo bajo y poderoso, pero lo que más se repetía no era su tamaño, sino el gruñido que hacía, un gruñido profundo, sostenido y distinto a cualquier sonido doméstico. Los reportes surgieron en el mismo cinturón Apalache del norte donde ya se hablaba del Snallygaster, o sea el valle de Middletown y zonas rurales cercanas. Muchos agricultores denunciaron ganado herido, sombras que cruzaban los caminos al anochecer y una presencia que parecía estudiar las granjas antes de retirarse al bosque. Y a diferencia del monstruo volador, este animal no parecía fantástico, parecía posible, y eso lo hacía más inquietante.
Para comienzos del siglo XX, los lobos en esa zona ya eran extremadamente raros o considerados ausentes, y un depredador de ese tamaño no encajaba en el mapa biológico local. Pero esa solo fue una de las muchas posibles explicaciones. Por ejemplo, algunos lo explicaron como perros salvajes y otros como exageraciones colectivas alimentadas por el nerviosismo regional. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque el Snarleya no fue descrito como sombra ni como espectro. Fue descrito como peso, como músculo y como algo que dejaba marcas en la tierra y heridas reales en el ganado. De hecho, algunos cazadores afirmaron haberle disparado a corta distancia sin verlo caer, y no hablaban de balas atravesándolo como si fuera humo, hablaban de impactos que deberían haber sido suficientes y no lo fueron. Si algo puede recibir un disparo y seguir avanzando hacia la línea de árboles, entonces no estamos ante una aparición, estamos ante un depredador cuya biología no encaja en lo conocido. Y en los Apalaches del Norte, durante 1909, más de una persona juró haberlo visto correr entre cercas al anochecer. Es poco común que una ciudad moderna declare oficialmente un santuario para un monstruo, pero en Norton, Virginia, la situación es distinta. Allí, el Wet'bogger no es tratado como una simple historia de fogata, sino como un habitante territorial cuya presencia ha sido mencionada tantas veces que terminó convirtiéndose en identidad local. Norton se encuentra en el suroeste de Virginia, dentro del sistema montañoso Apalache, un lugar lleno de bosques densos, antiguas rutas mineras y comunidades pequeñas donde los rumores no viajan lejos, pero permanecen. El Wet'bogger, también llamado Bogger Bear, es descrito como una criatura bípeda, cubierta de pelo oscuro y de proporciones superiores a las de cualquier humano promedio. Los testigos hablan de hombros anchos, brazos largos y una estructura corporal más cercana a la de un primate robusto que a la de un oso erguido. Además, muchos dicen que no corre como un animal común y que tampoco pisa como un hombre, se desplaza con una mezcla torpe y fluida que desconcierta a quien lo observa. Aparece en bordes de senderos, cruza caminos rurales al anochecer y desaparece entre árboles sin producir el nivel de ruido que su tamaño sugeriría. A diferencia del snallygastero del Snarleyow, el Wet'bogger no explotó por una oleada mediática concreta, sus relatos se acumularon lentamente a lo largo del siglo XX, especialmente en zonas boscosas de Wise County. Sobre todo cuando cazadores encontraron huellas grandes en barro fresco, cuando campistas hablaron de golpes secos contra troncos durante la noche, un fenómeno similar al de tocar madera, y de la sensación constante de ser observados desde la línea de árboles. Los testimonios nunca hablaron de figuras que atravesaban paredes ni de sombras imposibles, hablaron de huellas profundas en tierra húmeda que no coincidían con osos ni con hombres, de siluetas anchas entre los árboles al caer la tarde y de golpes secos contra troncos en mitad de la noche repetidos desde distintos puntos del bosque como si alguien estuviera marcando territorio. Y lo curioso es que nunca hubo una gran cacería organizada ni recompensas oficiales porque, en Norton, en lugar de declarar la guerra, terminaron aceptando la posibilidad. Hoy su nombre aparece en festivales, souvenirs y letreros turísticos, no como parodia, sino como parte del paisaje y como si el bosque pudiera tener un habitante más, uno que no necesita mostrarse del todo para que su presencia se sienta. Eso es lo que mantiene vivo al Wet'bogger, no una foto definitiva y no un cuerpo exhibido, sino la repetición constante de encuentros en el mismo territorio durante décadas. El 16 de junio de 1964, Robert Cockrell regresaba a su casa por la Ruta 119 en las afueras de Grafton, Virginia Occidental. El hombre era un reportero del Grafton Sentinel y no estaba buscando una historia, pero la historia lo encontró a él. Al borde de la carretera, cerca del río Tygart Valley, algo estaba de pie entre la maleza y no era algo como un ciervo o un oso, lo que iluminaban sus faros no tenía la silueta de ningún animal reconocible. Esa cosa medía alrededor de 2 metros, era de un color gris casi blanquecino, la superficie parecía lisa como piel tensa sobre el músculo, y lo más desconcertante es que no se distinguía su cabeza. No era que estuviera inclinada o que la ocultara la sombra, simplemente no había una forma definida arriba del torso que pudiera identificarse como rostro. Cockrell por supuesto no bajó del vehículo, se fue directo a avisar al sheriff,
por lo que esa misma noche organizaron una búsqueda armada. Varias personas recorrieron el área con linternas y algunos afirmaron ver algo moverse entre los árboles, una especie de figura grande que se desplazaba con torpeza, pero ningún disparo confirmó impacto alguno, no hubo captura, no hubo restos y no hubo huellas verificadas. En los días siguientes, surgieron más testimonios en la zona de algunos vecinos que hablaban de una masa gris moviéndose al anochecer y otros mencionaban una presencia cerca del bosque. Pero a diferencia de otros casos apalaches, aquí no hubo ataques de ganado mutilado ni desapariciones, solo una cosa era clara, y es que varios adultos aseguraban haber visto algo físicamente imposible. Los intentos de explicación no tardaron en aparecer, proponiendo que era un oso mal interpretado bajo mala iluminación, un tronco erguido deformado por la perspectiva o solo una sugestión colectiva después de que el primer artículo saliera publicado. Sin embargo, el detalle de la ausencia de cabeza persistía, y ese rasgo es el que impide que el caso se acomode fácilmente dentro de la biología conocida. Un animal puede confundirse y una sombra puede engañar, pero un cuerpo humanoide, musculoso y sin estructura craneal visible, entra en otra categoría de anomalía. Con el tiempo, el caso quedó archivado como uno más dentro del catálogo de criaturas inexplicadas de Virginia Occidental. Décadas después, sería rescatado por la cultura popular y aparecería representado en videojuegos como Fallout 76 y se convertiría en parte del turismo criptozoológico local, compartiendo espacio con el Mothman y el monstruo de Flatwoods. Pero esa reinterpretación vino mucho después, lo único que nunca cambió fue la descripción original, una figura gris enorme y sin cabeza, y eso es lo que sigue sin encajar. En las carreteras secundarias que bordean las montañas Great Smoky, algunos conductores han reportado una presencia que no ataca, pero tampoco huye. Hablan de un ave de tamaño desproporcionado que permanece inmóvil al borde del bosque, observando el paso de los vehículos con una quietud que no encaja con el comportamiento normal de ningún búho conocido. Según los relatos, mediría cerca de 1,5 metros cuando está posada, con una envergadura que podría superar los 3 o incluso 4 metros. Sus ojos reflejan la luz con intensidad, pero no parpadea, no se agita y no retrocede ante los faros, simplemente permanece. El Parque Nacional de las Montañas Great Smoky es una de las regiones más densamente boscosas del este de Estados Unidos donde la visibilidad es limitada incluso de día, y donde la fauna real ya es abundante y difícil de rastrear. Allí habitan búhos grandes, sí, pero ninguno alcanza esas proporciones documentadas. Pero lo inquietante no es solo el tamaño. Varios testigos afirman que, al levantar vuelo, la criatura no escapa hacia el interior del bosque. Eso vuela en paralelo al automóvil, manteniendo velocidad y distancia constantes durante varios segundos, como si acompañara el trayecto hasta que el vehículo abandona su tramo de carretera, y lo hace sin producir sonido perceptible. Las aves nocturnas poseen adaptaciones que les permiten desplazarse en silencio absoluto, pero trasladar esa ventaja evolutiva a algo del doble o triple de tamaño cambia completamente la escala del fenómeno. Algunos sugieren identificaciones erróneas bajo mala iluminación, como búhos cornudos, águilas o sombras amplificadas por la sorpresa. Sin embargo, el patrón que se repite no es solo la exageración de proporciones, sino esa conducta de inmovilidad ante el ruido humano, el vuelo paralelo y la ausencia total de reacción defensiva. Esa criatura no actúa como presa y no actúa como ave común, y en un bosque donde el sonido suele ser la única advertencia, eso cambia las reglas. Un ciervo no debería mirarte como si te estuviera estudiando, y tampoco debería mantener la cabeza demasiado recta mientras el cuerpo adopta ángulos que parecen incorrectos. Hay testimonios que coinciden en esas cosas, y lo primero que incomoda no es el tamaño, ni los cuernos ni la cercanía, es algo en la forma de moverse que no encaja. El animal parece reconocer el espacio como cualquier venado, camina entre árboles, cruza cercas bajas y se detiene al escuchar un ruido. Pero entonces, gira la cabeza más de lo que debería, sostiene la mirada más tiempo del necesario o avanza con un paso torpe que parece ensayado, como si estuviera imitando a un ciervo en lugar de ser uno. En las montañas de los Apalaches, donde los venados son parte del paisaje cotidiano, la gente sabe cómo luce uno sano, uno enfermo o uno herido.
El Nat Deer nace precisamente de esa diferencia, porque no es un animal desconocido, es uno demasiado conocido pero mal ejecutado. Algunos relatos hablan de ojos colocados ligeramente más al frente de lo normal, otros mencionan extremidades que parecen doblarse en direcciones incómodas o un cuerpo que se mantiene inmóvil durante demasiado tiempo, incluso cuando debería huir. Y hay un detalle recurrente, y es la sensación de que el animal no reacciona como presa, sino como algo que está calculando. No te ataca, no te persigue y no ruge, simplemente permanece, y esa quietud altera más que cualquier embestida. El término Nat Deer no aparece en registros antiguos ni en archivos folclóricos formales. Surge en la última década, cuando distintos usuarios en comunidades digitales comenzaron a describir experiencias casi idénticas en zonas rurales de los Apalaches sobre un venado que parecía mal hecho. Lo inquietante es la coincidencia, ya que personas que no se conocían entre sí relataban lo mismo, una quietud antinatural, una mirada sostenida demasiado tiempo y un movimiento que parecía imitar a un ciervo sin lograrlo del todo. Algunos intentan explicarlo señalando enfermedades reales como la enfermedad de desgaste crónico, un trastorno neurológico que afecta a los cérvidos y puede provocar desorientación, pérdida de coordinación y ausencia de miedo frente a humanos. Es una base científica concreta, pero para quienes aseguran haber visto articulaciones moverse en ángulos incorrectos o animales que simplemente no reaccionan como presa, la explicación médica no siempre cubre la sensación completa del encuentro. Y ahí está el núcleo del Nat Deer, no necesita atacar y no necesita perseguir, solo necesita quedarse quieto el tiempo suficiente para que tu cerebro detecte que algo, aunque tenga forma conocida, no está funcionando como debería. Y bajamos al nivel 4. Quizá muchos no lo sepan, pero para entender por qué los casos empezarán a pesar tanto en este punto, primero hay que ubicar el escenario. Las montañas Great Smoky no son simplemente unas montañas más, son el corazón más icónico de toda la cordillera de los Apalaches, un parque nacional enorme, denso y antiguo cubierto por esa niebla constante que le dio su nombre. Es uno de los lugares más visitados de Estados Unidos, y al mismo tiempo uno de los más traicioneros con senderos marcados, cascadas, arroyos y un bosque espeso que, a pocos metros del camino, puede volverse completamente opaco, y ahí es donde ocurre esto. El 25 de septiembre de 1981, Thelma Pollen Mountain de 58 años, a quien sus amigos y familia conocían como Polly, salió a caminar por el sendero Deep Creek, cerca de Brazos City. Polly no era una turista perdida, era local, conocía esas montañas y las recorría con la confianza de quien camina por el jardín de su casa. Antes de salir de su caravana, dejó un estofado preparándose en la estufa y le pidió a su esposo, quien se quedó descansando, que lo vigilara. Aquella tarde, Polly se reunió con sus dos amigas, Ida y Beatriz, para iniciar la caminata por Deep Creek. Este no es un terreno de acantilados ni precipicios mortales, es un sendero accesible que serpentea junto al arroyo, pero en un punto del recorrido, Polly, que solía caminar más rápido que sus compañeras, se adelantó unos metros. Nada dramático y nada fuera de lo normal, simplemente giró en una curva del sendero, quedando fuera de la vista de sus amigas por apenas unos segundos. Pero cuando Ida y Beatriz doblaron esa misma curva esperando encontrarla, Polly ya no estaba. No hubo gritos, no hubo sonido de caída y no hubo una llamada de auxilio, solo el silencio del bosque. Sus amigas aceleraron el paso, gritando su nombre, convencidas de que Polly estaba bromeando o que se había ocultado tras un árbol. Pero tras recorrer el sendero de ida y vuelta, la realidad las golpeó, porque Polly se había desvanecido en un tramo de tiempo imposible. Se organizó una búsqueda masiva con guardabosques, helicópteros y perros rastreadores que peinaron cada metro. Pero justo aquí es donde el caso empieza a incomodar, porque los perros, si detectaron su rastro, lo siguieron con claridad por el sendero y entonces, el rastro se detuvo en seco en mitad del camino. No se desvió hacia el arroyo y no se internó en la espesura, simplemente terminaba ahí, como si Polly hubiera dejado de tocar la tierra. Durante días se rastreó la zona, pero no apareció nada, y Deep Creek no es que sea una selva inexplorable, es un área transitada, pero aún así, la montaña no devolvió nada. Las explicaciones que muchos consideran razonables hablan de un evento médico repentino o de una hipótesis de escape planificado, sugiriendo que Polly huyó voluntariamente para iniciar una nueva vida.
Sin embargo, esta teoría del escape colapsa ante la geografía de Deep Creek, ya que en ese punto exacto no existen accesos viales. Para que esto fuera real, Polly habría tenido que correr kilómetros entre maleza impenetrable en menos de 60 segundos y bajo una crisis de hipertensión. Son ideas necesarias para mantener la calma, pero ninguna encaja con la realidad física del terreno y la velocidad de los hechos. Lo inquietante del caso de Polly Melton no es que alguien pueda perderse en una montaña enorme, es que el bosque no necesitó violencia, ni oscuridad, ni distancia para quedarse con ella, solo necesitó que sus amigas perdieran el contacto visual por un instante. Si el caso de Polly Melton nos mostró lo que ocurre cuando alguien se adelanta unos metros, lo que pasó con Tranny Gibson nos obliga a mirar el vacío que puede quedar en mitad de una multitud. El 8 de octubre de 1976, Tranny, de 16 años, formaba parte de una excursión escolar en las montañas Great Smoky. No era una caminata solitaria, estaba rodeada por 40 compañeros y sus profesores en el sendero hacia Andrews Bald. La visibilidad era escasa debido a una niebla húmeda que empezaba a asfixiar el paisaje, y Tranny, que no iba preparada para el frío, caminaba vistiendo una chaqueta prestada de color azul y blanco en medio de un bosque gris. Alrededor de las 3 de la tarde, cerca de una bifurcación del sendero, la realidad se fragmentó, porque en el tiempo que toma ajustar una mochila, Tranny dejó de estar allí. No hubo gritos ni señales de lucha, simplemente, su lugar en la fila quedó vacío. La búsqueda fue masiva, pero la montaña se negó a cooperar, incluso los perros rastreadores marcaron un camino que llegaba hasta la zona de Clayman's Dome, pero el rastro se perdió en el asfalto. Algo que me pareció interesante es que se habla de colillas de cigarrillos idénticas halladas tanto en el punto de desaparición como en la carretera, un detalle que alimenta la teoría de que Tranny no se perdió, sino que fue extraída del parque de forma coordinada. Pero la logística de esa teoría es casi tan aterradora como sobrenatural. ¿Cómo sacas a una adolescente de una fila de 40 personas, a plena luz del día, sin que nadie escuche un forcejeo o vea un vehículo sospechoso? Para los investigadores, el vacío que dejó Tranny no se explica con una carretera o un vehículo, el misterio reside en cómo el entorno de los Apalaches pudo anular la vigilancia de 40 testigos en un parpadeo. En estos bosques, la seguridad de los números es una ilusión estadística, ya que la montaña demostró que no necesita que estés solo para que dejes de existir. Este caso lo hemos tocado en ocasiones anteriores aquí en el canal, pero es tan extraño y perturbador que dejarlo fuera de este video sería un error. Porque lo que ocurrió en Spansfield no solo fue una desaparición, fue el inicio de una de las operaciones más secretas y desconcertantes de los Apalaches. El 14 de junio de 1969, durante el Día del Padre, varias familias disfrutaban de la pradera de Spansfield. Era un día claro, perfecto para que Janice Martin, de solo 6 años, jugara con su hermano y otros niños. El plan era simple, irían a esconderse tras unos arbustos para saltar y asustar a los adultos todos al mismo tiempo, así que los niños corrieron, se ocultaron y, tras una señal, todos aparecieron entre risas, todos, excepto Janice. Al principio, su padre pensó que Janice simplemente estaba prolongando la broma, pero al caminar hacia los arbustos y no encontrar nada más que el sonido del viento, la risa se transformó en cuestión de minutos, en la búsqueda más masiva en la historia de las montañas Great Smoky. Cientos de voluntarios, guardabosques y la Guardia Nacional peinaron la zona, pero pronto, el operativo tomó un giro inexplicable. Un grupo de boinas verdes, las fuerzas de élite del ejército, llegó al lugar, pero no se unieron a los voluntarios. Ellos establecieron su propio perímetro, se movieron con armas de asalto y mantuvieron un secretismo absoluto, negándose incluso a compartir sus radios con el servicio de parques. ¿Por qué enviar especialistas en guerra de guerrillas para buscar a un niño de 6 años? Aquí es donde entra el testimonio de Harold Key. A kilómetros de Spansfield y solo unas horas después, Key y su familia escucharon un grito espeluznante que rompió la calma del bosque. Poco después, vieron a un hombre desaliñado y robusto moviéndose con una agilidad sobrenatural por una ladera casi vertical, cargando algo pesado sobre su hombro. Las autoridades descartaron la conexión por la distancia,
pero si Danes estaba allí, quien lo llevaba poseía una capacidad física que desafía cualquier explicación lógica. Lo que hiela la sangre en el caso de Danes Martin no es solo su ausencia, sino el silencio oficial que lo rodea. No se encontró ni un trozo de su camiseta roja, ni una huella de sus zapatos, e incluso se dice que los perros rastreadores simplemente se sentaron y se negaron a seguir, como si el rastro no se hubiera perdido, sino que hubiera sido cortado de este mundo. Dennis se desvaneció en el corazón de la montaña, dejando tras de sí la sospecha de que aquel día, el ejército no buscaba rescatar a un niño, sino contener algo que nunca debió ser visto. En Internet, especialmente en TikTok, es fácil encontrar historias cada vez más exageradas sobre los montes Apalaches. Algunas son invenciones modernas, otras mezclan verdades con ficción, pero ahora entiendes por qué cuando alguien de la región dice que no te adentres demasiado en el bosque no lo dice en broma. Si este video te gustó y te pareció entretenido, déjame tu pulgar arriba, y comenta qué historia conoces sobre los montes Apalaches que te haya dejado aterrorizado. Y si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube siempre te avisará cada vez que subo nuevo video. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta entrega te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el Laberinto del Misterio, hasta pronto.